Buen día, camarada Santino de Argentina y camaradas Pilar y Juan de Ecuador. Hoy vamos a tratar el tema de cómo fue finalmente el proceso de elecciones en Estados Unidos, que según los medios y la información que tenemos disponible dio como ganador a Biden por, eh, por muy escaso margen, en cantidad de votos, una elección récord en Estados Unidos y muy particular con denuncias de fraude del propio Trump, ¿no? Camarada Santino, ¿alguna perspectiva que podamos sacar los socialistas, los comunistas en todo el mundo sobre este atípico proceso electoral? Te cedo la palabra. Gracias, Martín. Muy buenos días a todos. Bueno, con respecto a la situación política de Estados Unidos, es muy interesante analizarla, especialmente desde el punto de vista internacional, porque ya sabemos que Estados Unidos es una de las potencias imperialistas principales. Entonces, me gustaría comentar que básicamente los medios de comunicación masivos últimamente nos intentan meter en la cabeza dos interpretaciones que favorecen al imperialismo, las dos. La primera es que si el Partido Demócrata no habría realizado un fraude, porque como sabemos hubieron ciertos votos fraudulentos que pudieron ejercer una cierta influencia. Entonces hay algunos que dicen que si esto no ocurría, Donald Trump habría ganado las elecciones democráticamente. Y la segunda perspectiva es que en Estados Unidos no hubo absolutamente ningún tipo de fraude y que Biden ganó de forma totalmente limpia, sin ningún tipo de, de cosa ilegal, ¿no? Entonces, con respecto a esto tenemos que decir que ambas interpretaciones defienden a uno u otro de los dos partidos más grandes de Estados Unidos, que son ambos defensores del sistema capitalista y del imperialismo estadounidense. En realidad, la interpretación correcta que deberíamos realizar desde el marxismo, desde mi punto de vista, es que tenemos que reconocer que hubieron importantes irregularidades en el proceso electoral, como mencioné, los votos fraudulentos, que en algunos condados había más votantes que habitantes, habitantes en edad para votar, ¿no? Claro está. Pero sin embargo, desde mi punto de vista, creo que podemos ver que la diferencia entre los votos de Trump y los votos de Biden probablemente haya sido lo suficientemente grande como para que Biden hubiese ganado incluso sin los votos fraudulentos que se realizaron. Entonces, las elecciones en Estados Unidos no demuestran ni que hubo un fraude electoral absoluto que le quitó la victoria a Trump, y tampoco demuestran que Biden haya ganado de forma totalmente limpia, sino que hubieron votos fraudulentos que probablemente no hubiesen alterado el resultado final. Sin embargo, desde el punto de vista marxista, tenemos que explicar un poco que este es un caso particular en el que podemos observar qué es la dictadura de la burguesía. ¿Por qué los marxistas hablamos de la dictadura de la burguesía si hay elecciones? ¿No? Se supone que si hay elecciones, hay democracia, pero en realidad podemos ver que las elecciones en los países capitalistas de todo el mundo, e incluso en Estados Unidos, este, a pesar de que dé una apariencia de democracia, los capitalistas tienen miles de métodos para manipular esas elecciones y asegurar que su clase se mantenga en el poder sin ningún tipo de inconveniente. En este caso, lo que está claro es que la clase dominante de Estados Unidos simplemente descartó a Trump como su representante político y por medio de una intervención fraudulenta intentó favorecer a Biden en las elecciones, ¿no? Que Biden fue el ex asesor de Obama y sabemos que realmente es un imperialista bastante más agresivo que Donald Trump. De hecho, Trump fue uno de los gobiernos que menos intervenciones militares y menos gente asesinó en otros países invadidos por Estados Unidos, en comparación con el gobierno de Obama. Y en general, los demócratas actualmente claramente parecen tener una tendencia más agresiva en lo que respecta a la gestión del imperialismo
estadounidense. Así que, en conclusión, lo que tenemos que ver es que está claro que este es un ejemplo concreto de cómo en Estados Unidos no hay una democracia, sino que simplemente hay una oligarquía financiera que domina el mundo y que controla, por supuesto, controla su propio gobierno en contraposición a la voluntad de las masas, a la voluntad popular. Sí, por supuesto. Aparte, otra vez se constató que fuera de los dos partidos principales, ¿no? El Partido Republicano y el Partido Demócrata, un tercer partido, un tercer candidato, no tiene absolutamente la más mínima chance de lograr el triunfo, ¿no? Por cómo está armado el sistema electoral, el colegio electoral. Sí, por supuesto, en esta elección se verificó que muchas veces esos terceros partidos son colectoras o partidos cuyo único fin es restarle votos al adversario político, en este caso el Partido Libertario de extrema derecha. Tres estados claves le sacó votos a Trump. Ese era el objetivo, el único objetivo que tenía ese partido, y lo cumplió, ¿no? Que también habla de lo que tú dices, Santino, el sistema completamente antidemocrático en Estados Unidos, ¿no? Otra cosa que podemos ver es cómo varía la perspectiva de los socialistas, de los comunistas y de los compañeros de ruta progresistas en todo el mundo, si están, por ejemplo, fuera de Estados Unidos, como el compañero Diosdado Cabello, que en su última transmisión con el mazo dando, afirmó que, por supuesto que lo conocemos a Biden, fue quien redactó esa resolución que declaraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Fue también quien redactó el desmembramiento, la balcanización de Yugoslavia, Biden, cuando estaba con Bill Clinton, y lo de Venezuela cuando era el vicepresidente de Obama, es decir, es un miembro del establishment norteamericano de muchísimos años, un hombre que ya tiene más de 70 años, ¿no? Que conoce muy bien el funcionamiento interno, ¿no? de Estados Unidos, y que ha cumplido muy bien el rol de ser un funcionario de esa máquina tan agresiva que es el imperialismo yanqui, que cumple un rol destacado en el imperialismo mundial. Lo que se espera es que Estados Unidos retome ese papel, ¿no? De gendarme mundial, que normalice las relaciones con sus amigos y con sus enemigos, porque Trump había alterado el sistema de dominio mundial de la OMC, entorpecido el comercio internacional, incluso con países aliados, ¿no? A los cuales les aplicaba aranceles, y que estos países iban luego a la Organización Mundial de Comercio para tratar de levantarlos, ¿no? Bueno, entonces te cedo la palabra, camarada Juan, para que puedas aportar al respecto. Muchas gracias, camaradas. Las últimas elecciones que hemos visto en Estados Unidos, que no es nuevo, pero se vio un poco más contrastado, que realmente lo que hemos visto es una lucha de los intereses intercapitalistas dentro de esa sociedad. Ya, el voto popular, en todo caso, no es tomado en cuenta en la medida para satisfacer las necesidades justas de las masas populares de Estados Unidos, solamente en la medida en que se acomode a los intereses del gran capital. Ahí ha visto varias luchas entre un capital financiero, Wall Street concretamente, que representaba a Trump, y otro, que es el capital del complejo industrial militar, que es el que representa a Biden. Me parece ser que después de los 4 años de Trump, que exacerbó las contradicciones internas de ese país, llevándonos a situaciones internamente, digo, con el asunto de conflictos de razas, migrantes, etcétera,
es obvio que ya no convenía la presencia de Trump por haber exacerbado sus contradicciones internas en el imperialismo dentro del país de Estados Unidos. Obviamente, en este caso nos presentan al segundo de Obama, que viene acompañado de una vicepresidenta que es mestiza, tiene de india, tiene de negra, tiene de blanca, es decir, que representa el ideal del migrante y que hace suponer de que va a dar un mejor trato al migrante. Cosa que no es cierto, porque si hacemos unas estadísticas, vemos que nunca en la administración Obama hubo cuando más deportaciones y limitaciones al migrante ha habido. Sin desconocer que también que la actitud de Trump frente al migrante tampoco fue beneficiosa, ¿no? En todo caso, vemos que son sus contradicciones internas lo que hemos visto. Y no ha sido una elección en donde se haya visto un claro ganador o un claro perdedor. Realmente hay serias dudas, como lo presentaba el compañero Santino. Hay irregularidades, pero que solamente se podrían pensar que existieran en las bananas republic, como nos llaman. Es decir, muertos votando, una desorganización, pero que realmente Bolivia le puede dar un ejemplo de cómo llevar comicios, porque realmente ha sido espléndidamente llevado dentro del sistema electoral boliviano y obviamente la organización de sus masas ha hecho que imposibilite algún fraude electoral. Era tal la abrumación, abrumadamente ganó Arce, que no permitía otra cosa. En este caso, obviamente, al ver esa situación que queda duda, a mí personalmente tengo serias dudas de esas elecciones. Y cedo el paso a otro compañero para seguir ahondando, viendo el tema. Juan, aprovechamos para saludar la asunción, ¿no?, de Arce en Bolivia mañana, a pesar de, bueno, el atentado que ha sufrido la sede principal del MAS, ¿no?, en Bolivia. Exactamente. Camarada Pilar, si querés aportar algo a la conferencia, sí, ya vamos cerrando el tema. Ya, bien. Yo quisiera dar un punto de vista de un analista, ex periodista del New York Times que he seguido bastante, que se llama Chris Hedges. Él ve estas elecciones como un desenmascaramiento de lo que siempre hay en Estados Unidos. Sin ir muy lejos, Trump ganó también con un arreglo fraudulento por los intereses de la entidad sionista en el mundo. Chris Hayes también presenta estas elecciones y este estado actual de Estados Unidos al interior y hacia su política externa como una manifestación de su ocaso, digamos, porque él lo pone como la gira de despedida del imperio norteamericano. Entonces, una de las cosas que se ha visto ahora es claramente que usaron a Trump para provocar caos, porque por alguna razón les interesaba hacer tanto ruido mientras ellos trabajaban y se preparaban para dar sus manotones de ahogados como imperio en decadencia. Entonces, claramente Trump ha sido usado y descartado como cualquier ser desechable. Apenas subió, fue acogido por lo que se llama la familia, que es nada más y nada menos que toda la organización cristiana sionista, de todas las escuelas, de todas las iglesias cristianas sionistas, donde se aglutinan los blancos.
porque hay también que ver muchas iglesias protestantes en Estados Unidos que acogen a los negros, principalmente la Bautista, la Pentecostés y los cuáqueros, ¿no? Incluso dentro de los cuáqueros hay también áreas, ¿no? Y dentro del judaísmo hay una fracción claramente sionista, que es la que está manejando también a Trump, y ahora lo descarta, simplemente lo descartan, lo desechan, como está descartando y desechando el sistema empresarial del sistema comunista, el sistema capitalista, a cualquiera lo usan. Es como hicieron aquí con los Bucarán, los trajeron para destruir y ahora los usan para cortina de humo, mientras ellos se preparan para salir, o para el gran fraude que pondrá Lazo en el poder, pues no sabemos. Entonces, ese enfoque de Chris Hedges, poniéndolo como una manifestación más del ocaso del imperio y la hegemonía total de Estados Unidos en el mundo, me parece interesante. Obviamente, Biden, una de las perlas de su currículum es que es él el que redactó, probablemente junto con la Kamala Harris, las leyes que restituyeron el esclavismo en las cárceles, al privatizar todas las cárceles y al darles la policía en estos momentos es como los antiguos traficantes de droga, los que reclutan esclavos para las cárceles, porque principalmente cualquier chico que haya cometido cualquier delito de un robo o tenencia de droga o cualquier cosa, va a dar a las cárceles con años de condena, porque son los esclavos de estas cárceles. Entonces, y casualmente Kamala Harris era policía. O sea, ella sabe que la policía no es más que un moderno traficante de esclavos. Y estos dos van a estar unidos. El que creó la ley y el que la ejecutó van a estar unidos en el poder. Van a estar unidos, por tanto, en todo lo que signifique opresión a las masas más pobres, o sea, a los negros y a todos los... ¿Quiénes van a dar a la cárcel? Son los chicos, hijos de negros, hijos de latinos, hijos de inmigrantes de cualquier índole. Entonces, el panorama para esa capa de la población es bien tenebroso, por decirlo menos. Entonces, y a nivel internacional van a retomar su agenda globalista, ya reforzada, pues no, ya recargada, como se dice. Van a retomar su agenda globalista, van a regresar a la OTAN, van a regresar a la OMS, van a regresar probablemente al pacto nuclear con Irán, porque es una forma de controlar a Irán, obviamente. Y van a potenciar y cerrar filas detrás de un ataque a la moneda norteamericana como moneda de uso global. Porque en el momento en que haya otra moneda, como ya hay a nivel del comercio entre los países de la Liga Soviética y de los aliados de China, ya hay la circulación de una nueva moneda. Entonces, eso es lo que ellos quieren parar. Ellos lo van a parar, van a cerrar filas protegiendo el dólar. Con respecto a su política interna en relación a América Latina, porque ya sabemos que es agenda interna de la política interna de Estados Unidos a América Latina.
van a tener un van a estar interviniendo más solapadamente, incluyendo asesinatos, porque van a regresar a la era del Plan Cóndor. Entonces tenemos que estar preparados para todas digamos, zarpazos que va a dar este imperio mundial en decadencia. O sea, no sabemos, o sea, la crisis del coronavirus, que lo estaban equiparando, o Chris Hayes lo equipara a la crisis del canal de Suez, que sacó del mapa mundial al Reino Unido para dejar entrar a Estados Unidos, precisamente cambiando la moneda en curso global, que era la libra esterlina, con el dólar. Entonces ese es el punto que ellos han tomado estos 4 años de Trump, 4 años de caos provocado por Trump, y por lo tanto necesario para ellos para una nueva entrada al panorama internacional con sus nuevas, digamos, estrategias de fin de imperio. Eso es lo más grave. Muy bien. Esa era la parte que quería un poco recalcar, ¿no? Que hay esa lectura. Gracias, Pilar. Camarada Santino, levantaste la mano, ¿querés aportar algo? Sí, quería comentar con respecto a lo que estaba diciendo Pilar. Bueno, el pasado de Biden, ¿no? Bastante oscuro. Me recuerda a que hay ciertos partidos o sectores de los partidos democráticos de distintos países del mundo que entran en una grave confusión, y al juzgar cuál de los dos candidatos es el mal menor, ¿no? Si Trump o Biden, terminan optando por Biden, ¿no? Y es bastante curioso porque Biden precisamente es mucho más agresivo en cuanto a la gestión del imperialismo estadounidense que Donald Trump, ¿no? Como demostró, o sea, en los años de gobierno de Trump, realmente Estados Unidos fue siguió atacando a distintos países, siguió masacrando, como es su tradición, pero mucho menos que en otras épocas de Estados Unidos, que el gobierno anterior de Obama. Entonces, está claro que el mal menor en realidad es Trump. Y los partidos, estos que dicen que en realidad es Biden, pues entran en una grave confusión, y era necesario mencionarlo. Gracias, Santino. Camarada Juan, ¿querías aportar algo? Sí, compañeros, camaradas. Justamente en lo que decía Santino, mira, hay un refrito mental dentro de algunos compañeros progresistas en donde la propaganda del veneno acaramelado de Biden ha calado, como queriendo decir que representa lo más democrático de las ideas libertarias, etcétera, etcétera, el discurso de ellos. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con Santino, que realmente no tiene nada democrático, no va a ser realmente el mal menor, sino que debemos estar preparados para nuevas incursiones del imperialismo decadente hacia ofensivas serias, y sobre todo para lo que nos compete, que somos América Latina. Nada más eso, compañero, quería apuntalar eso. Muy bien, Pilar, ¿querías decir algo? Bueno, sí, el gobierno de Trump, o sea, la agenda de Trump no es de él, es la agenda de la misma, ¿cómo es que se llama? Grupos hegemónicos mundiales que se estaban entre ellos superando sus contradicciones, que no sé hasta qué punto hayan podido superarlas digamos, con ventaja para Estados Unidos, no sé, pero evidentemente es entre ellos que están
Y la agenda de Trump de mirar hacia adentro y salirse de los escenarios más turbulentos de fuera de América era solamente para ellos una pausa, porque era encerrar a Estados Unidos dentro de Estados Unidos, prepararse y fortalecerse para después salir a recuperar su hegemonía. Esa era una opción de las clases hegemónicas, donde interviene fuertemente el sionismo, tanto en el un lado como en el otro. Por eso ustedes ven cómo Israel ha estado apuradísimo haciendo el plan final, de la solución final para Palestina. Agrediendo ciudades, ahorita han desalojado a todo un pueblo donde van a poner un centro comercial. Es así. Entonces, Israel, el sionismo de Israel, del gobierno de Israel, aprovechó estos 4 años de Trump para avanzar lo que más podía a nivel de agresión total, como también lo ha aprovechado Turquía. Turquía está ahorita involucrada prácticamente en 2 masacres. Entonces, hay eso, o sea, no es que Trump era algo diferente, era simplemente una estrategia diferente. Pero igual se planteaban recuperar la hegemonía mundial de Estados Unidos, el uno con la estrategia de aislarse primero, prepararse y salir, y el otro para el otro ha funcionado los 4 años de Trump como el aislamiento que necesitaban para prepararse y salir. Pero el objetivo a nivel mundial es igualito. Eso era Sí, lo que quería decir. sí, por supuesto, ambos sectores tratan de lograr la supremacía del imperialismo norteamericano en el mundo, solamente que por diferentes métodos, ¿no? Trump, claramente una política proteccionista, aislacionista, más nacional, de mano dura, con los socialistas, con las juventudes norteamericanas. Eso se vio en las últimas manifestaciones, ¿no? Cómo reprimía con la Guardia Nacional, con la policía, y el sector, la fracción del Partido Demócrata de Biden, que justamente es uno de los, representa el sector conservador dentro del Partido Demócrata, es mano dura con los pueblos del mundo, ¿no? Que es lo que se viene, retomar esa agenda tan agresiva del imperialismo yanqui en el mundo, pero tanto la fracción de Trump como la fracción de Biden buscan el mismo objetivo, ¿no? Como tú decías, Pilar, solamente que con diferentes tácticas y que nos afectan a los sectores progresistas, a los socialistas y a los comunistas del mundo de muy, muy diferente forma. Bueno, camaradas, no sé si alguien quería aportar algo más o cerramos la conferencia, que ha sido muy interesante para tratar este fenómeno tan atípico, estas elecciones tan atípicas, ¿no? En Estados Unidos. Totalmente. Creo que hasta ahorita podemos haber aclarado el post situación electoral que ha habido en Estados Unidos, o por lo menos dado nuestra opinión. Creo que puede ser que cerremos ahorita. ¿Algún otro compañero, alguna intervención final? Bueno, cerramos entonces, camaradas, los invitamos a que participen los oyentes de la conferencia con sus opiniones, temas para tratar en las siguientes conferencias, y nosotros nos comprometemos nuevamente la semana que viene, camaradas, a seguir analizando la realidad internacional, luchando por la revolución socialista mundial. Venceremos, camaradas. Venceremos, camaradas.